Pues buenas tardes, noches ya a todo el mundo y gracias por vuestra heroicidad, más que nunca militante en esta jornada larga y a la vez interesante. Yo creo que tenemos un broche de honor e interés y emocionante para cerrar de alguna manera o poner cintura a muchas de las cuestiones que han ido saliendo hoy. Creo que por razones de marco es importante volver a lo que estamos celebrando, ¿no? Es decir, estamos en un día de conmemoración, también para contextualizar también a nuestro ponente, 20 años, pero sobre todo también estamos en un día de interlocución, que era parte de lo que se había lanzado, ¿no? Es decir, cómo seguir caminando, cómo obtener pistas, cómo trabajar, cómo accionar con lo que tenemos fuera. Y cómo aprender, ¿no? Es decir, creo que el Instituto de Derechos Humanos ha entrado en un proceso de colaboración y la jornada es para recoger también ideas y para someterse a autocrítica y para seguir profundizando en eso que para nosotros es una pasión, que sería cómo proyectar la cultura de los derechos humanos en lo local, en lo internacional y sobre todo en la universidad, que sigue siendo un espacio a veces diferente, ¿no? Que genera átomos de espacios a veces no claros de colaboración con otras líneas. Creo que en el día de hoy, de nuevo, y sobre todo para cerrar, es importante volver a dar gracias a quienes han presidido y han dado dirección y objetivos al Instituto de Derechos Humanos. Esta mañana teníamos a Jaime Bra con nosotros, tenemos con nosotros a Eduardo Ruiz Beitez y tenemos también con nosotros a Gorka Urrutia. Creo que a veces el discurso de derechos nos lleva a una cierta afiliación con la frialdad. A mí, desde el punto de vista emocional, me sale también agradecer el día de hoy. Creo que el actual director ha tenido una semana difícil y complicada en lo personal y en lo emocional, y creo que se ha hecho un esfuerzo poderoso para que el día de hoy salga bien y que esté bien. Entonces creo que me parece que desde la perspectiva de las emociones y de lo que esto implica en materia de derechos es importante agradecerlo y desde ahí pues también dar un espacio a eso. Creo que no es lo de menos, y ayer pensando que este instituto se llama Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, ya ha sido mentado. De alguna manera voy a hacer la trampa ideológica de seleccionar algo de lo dicho por él, sobre todo para ponernos en la proyección de lo que queremos seguir haciendo, que sería el concepto de autocrítica. Hablando de justicia social, en algún momento el texto, no sé si es una vuelta a los derechos naturales, me parece que es el otro lado de los derechos naturales, Arrupe decía: debemos tener la firme determinación no solo de participar en ningún lucro de origen claramente injusto, sino incluso ir disminuyendo la propia participación en los beneficios de una estructura económica y social injustamente organizada a favor de los más poderosos, mientras los costos de la producción recaen pesadamente sobre los hombros de los menos desfavorecidos. Creo que enmarca, ¿no?, la idea de por aquí va el trabajo de la justicia social, por aquí va parte de lo que se ha dicho, la necesidad de construir vínculos e implicaciones con los contextos de más vulnerabilidad, de señalar claramente qué es el discurso de derechos a día de hoy, y sobre todo la importancia de la incidencia política, ¿no? Es decir, no despoliticemos los derechos. Creo que con esto podríamos entrar ya a la última parte del día, que sería presentar al lujo que tenemos hoy con nosotros a Bruno Estaño Ugarte. Creo que es un honor tenerlo aquí. Es verdad que inicialmente teníamos hecha la presentación a José Miguel Vivanco, que no ha podido estar presente, pero evidentemente tenemos un sucedáneo de honor y de lujo como es la figura de Bruno Estaño Ugarte. Creo que su currículum es abrumante en tres dimensiones, claramente. En su experiencia en el ámbito del movimiento global de derechos humanos. Él es director ejecutivo adjunto de Human Rights Watch, y en este sentido creo que vamos a tener una interlocución con lo que sería el movimiento global de derechos y el planteamiento hacia adentro de muchos de los elementos que hoy salían. Además de eso, su presencia, su hacer y su trabajo en el ámbito diplomático es muy amplio, sin más lo sintetizo. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores con Costa Rica en los años 2006-2010, ha sido embajador ante la ONU en el periodo 2002-2006
y ha sido también presidente de la Asamblea de los Estados parte de la Corte Penal Internacional, por extractar algunos de los elementos y no ponernos pesados a estas alturas de la noche, pero lo cual hace que la mezcla de perspectiva en el movimiento global de derechos humanos, experiencia diplomática y sobre todo experiencia también académica e investigativa, pues nos permitan tener un cierre interesante. Yo querría hacer un enmarque inicial para no hacerlo luego, es decir, han salido a lo largo del día elementos importantes, sobre todo para animar a que él pueda entrar de donde quiera, pero sobre todo no perder un poco el trasfondo de lo que hoy nos preguntábamos y lo que ha sido un poco el arte de la interlocución. Una sería hasta qué punto el lenguaje de los derechos humanos es útil para lograr la transformación y justicia social. Ese es un elemento sobre... hemos llegado a la mayoría de edad de los derechos, reinterpretando las tesis de Feuerbach, ¿no? Es decir, han servido los derechos humanos para interpretar el mundo, pero ¿sirven para transformarlo? Creo que es una pregunta que tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional han debatido internamente y ha sido un eje de planteamiento estructural. Por eso lo lanzo como un elemento que podemos recuperar y que nos ha interpelado desde la mañana. Es decir, ¿cuál es el papel de un Instituto de Derechos Humanos ante una pregunta así, cuando el concepto de justicia social no se agota con el discurso de derechos? Una segunda sería también por interpelaciones, por el tipo de mesas que hemos tenido, ¿no? El debate norte-sur de nuevo. ¿A quién representa el movimiento global de derechos humanos? Es decir, ¿qué es eso del sur global y cómo se construye esto? ¿Y en qué medida eso proyecta la estrategia de otra manera o no? Otra tercera que creo que también es importante sería cómo los cambios demográficos y tecnológicos alteran la mirada de las estrategias en la lucha por los derechos. Y cuáles deben ser esas luchas, cuáles son los planteamientos de fondo que interpelen a Human Rights Watch con lo que está ocurriendo. Y luego la cuarta podría ser qué con la despolitización de los discursos de derechos. Es decir, vivimos un contexto donde cualquier agenda o cualquier sujeto que se plantee en lo público y en lo privado para tener legitimidad plantea sus expectativas desde el punto de vista del discurso de los derechos. La idea es hasta dónde nos lleva esa estrategia, cómo eso puede despolitizar la mirada hacia los derechos y, lo más grave, cuando se produce una desconexión profunda con las causas profundas que producen la vulnerabilidad, ¿qué le queda al discurso? O cómo podemos enfocar y reenfocar de alguna manera el trabajo del movimiento de derechos sin desconectarnos con las causas profundas de la vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes y mil gracias por primero la generosa introducción y la gentil invitación por estar con todos ustedes hoy en el marco de esta conferencia de celebración de los 20 años del Instituto Pedro Arrupe en la Universidad de Deusto. Estoy seguro que han tenido una jornada interesante y estimulante. Espero no ser la decepción de clausura del día. Yo provengo de una organización que ciertamente está comprometida con la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. Solo para darles algunas ideas en torno a la magnitud de Human Rights Watch, somos una organización de mediano tamaño, somos aproximadamente 465 personas, con un presupuesto aproximado de $85 millones al año. El presupuesto proviene íntegramente de individuos privados que son debidamente investigados para precisamente asegurarnos de que no vamos a tener un conflicto de intereses con personas que tengan inversiones en sectores en los cuales probablemente hay graves violaciones a los derechos humanos. Trabajamos actualmente en aproximadamente 100 países en los cuales estimamos hay situaciones de derechos humanos que son lo suficientemente graves para que eso amerite una participación, una investigación de Human Rights Watch. En la medida de lo posible lo queremos hacer de manera mancomunada con actores locales, con los defensores de derechos humanos, que obviamente son los que ponen su vida en riesgo, porque son los primeros que están en la línea de mira de los gobiernos que quieren de alguna manera negar los derechos humanos. Yo me ocupo en Human Rights Watch de lo que llamamos en inglés, en español no existe una palabra adecuada. En inglés utilizamos Global Advocacy, o sea, todo lo que tiene que ver, toda la participación, la relación de Human Rights Watch con gobiernos buenos, malos y feos,
pasa por mi mesa, por mi escritorio. Para ello tenemos un equipo de lo que llamamos advocates, que son nuestros embajadores en casa, que son los que básicamente desplegamos para que puedan relacionarse de manera permanente, por ejemplo, con los países que son miembros del Consejo de Seguridad o con algunos actores claves, obviamente, de la Unión Europea, pero también, obviamente, con otros actores importantes. Tenemos una visión bastante basada aún en el concepto westfaliano, sí, de los estados. Obviamente hay una serie de cambios que se están estructurando en torno a esa visión y estamos precisamente ahora en un proceso de cambio interno para ver en qué medida no debemos de tener una interlocución directa con el público en general, porque no somos una organización que se relaciona con el público. Amnesty sí lo hace, tienen voluntarios, membresías, capítulos nacionales, nosotros no lo tenemos. Así es que esa es una de las grandes reformas internas que estamos considerando. Una manera que hemos encontrado para tener una relación incipiente con el público en general es tratar de, obviamente, hacer el mejor uso que podamos de las diferentes plataformas sociales y digitales que todos tenemos acceso, de Facebook a Twitter, a Instagram, Snapchat y otras. Y al día de hoy somos, después del World Wildlife Fund, la organización que defiende a los pandas, la segunda organización no gubernamental con la mayor número de seguidores en Facebook y Twitter. Por lo tanto, estamos bastante complacidos con estas primeras entradas que hemos logrado para por lo menos relacionarnos cibernéticamente con algunos públicos. Me han pedido que hable sobre los desafíos, retos y claves para el futuro de los derechos humanos. Voy a tratar de abordar, obviamente, varias de estas preguntas difíciles y inquietantes, pero también lo voy a tratar de hacer desde la perspectiva de una organización de derechos humanos con vocación universal y, como he dicho, con una vocación de relacionarse principalmente con los estados, con los gobiernos centrales, no con el afán de minimizar el rol, obviamente, de la sociedad local, porque evidentemente lo local llega a impactar en lo global y lo global impacta en lo local. Hay una sinergia ahí muy positiva y sobre la cual evidentemente todos podemos actuar y que podemos activar. En mi presentación quisiera básicamente estructurarla en 4 partes. Primero, si me permiten, abordaré brevemente un poco la coyuntura global como la vemos desde Human Rights Watch. Segundo, hablar de 3 desafíos que para nosotros son desafíos mayores que de una u otra manera pueden determinar el fin de la causa de los derechos humanos o, como esperamos, de alguna manera vamos a poder contrarrestar. Que estos son la demagogia, en primer lugar, la indiferencia y la autocracia. Tercero, quisiera hablar de la tecnología. Y el cuarto tema que quisiera abordar es el reto de la justicia. Y trataré al menos de terminar con un mensaje de esperanza y algunas claves sin augurar ninguna victoria, dado que ciertamente hemos librado muchas batallas y vamos a librar muchísimas más, y tenemos muchos retos por delante para proteger y promover los derechos humanos. Así es que la primera parte, la coyuntura. Yo soy yo y mi circunstancia, me imagino que todos ustedes conocen esas sabias palabras. Lo que me interesa es la segunda parte, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esas son sabias palabras de Ortega y Gasset, y creo que son muy oportunas para la coyuntura que estamos enfrentando. Gran parte de los acontecimientos relevantes de derechos humanos en estos últimos años estuvieron marcados por un denominador común: el temor. El temor a ser asesinado o torturado en Siria o en una serie de otros conflictos, pueden pensar en cualquiera, hay una amplia gama, de Afganistán a Yemen, pasando por Sudán, pasando por Libia o Nigeria, o también donde prevalece la represión. Y ahí también tenemos un amplio espectro de países donde prevalece la represión, desde Birmania a Venezuela a otros. El temor a estas violaciones, a estos crímenes, ha impulsado a millones de personas a abandonar sus hogares. Es por eso que hoy en día tenemos el mayor número de refugiados en la historia de la humanidad, y si a eso además adicionamos los desplazados internos, realmente estamos ante una cifra
sumamente preocupante. Atemorizados ante las posibles consecuencias de la afluencia de refugiados hacia sus sociedades, muchos gobiernos, incluso muchos en Occidente, han tomado la determinación de cerrar sus fronteras. De una manera que los pone, no voy a decir en violación, pero obviamente no los pone en solidaridad con las obligaciones que emanan de la Convención de Refugiados. El miedo a la escalada de atentados terroristas ha llevado a muchos gobiernos a avasallar derechos y a endilgar injustamente la culpa por la coyuntura actual a los refugiados y si no, en general, a los extranjeros. Y el temor a tener que rendir cuentas ante su pueblo hizo que muchos autócratas en estos últimos años, alrededor del mundo, desplegaran un esfuerzo global sin antecedentes para reprimir la capacidad de sus sociedades de unirse y movilizarse y para exigir democracia y justicia. El temor, fundado o infundado, legítimo o ilegítimo, mesurado o instrumentalizado, es hoy sin duda un actor de primera línea. Esta metástasis del temor representa una seria amenaza para los derechos humanos. De pronto, los derechos humanos resultan incómodos e incluso contrarios a las exigencias de seguridad. Recordemos la declaratoria que hizo el expresidente George W. Bush de los Estados Unidos cuando decretó una guerra contra el terror. Guerra contra el terror. Una guerra sin límites conceptuales ni límites territoriales a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Esa declaratoria precipitó el desliz de los Estados Unidos hacia prácticas contrarias a los derechos humanos. Todos podemos recordar Abu Ghraib, Guantánamo y asimismo los otros centros clandestinos de detención o de rendición extraordinaria donde se practicó la tortura con sanción oficial. Las violaciones cometidas en nombre de la seguridad, sin embargo, no brindaron mayor seguridad a los Estados Unidos. Y esto queda comprobado si uno hace una lectura atenta de un informe reciente del propio Senado de los Estados Unidos. Ante las conmociones, transformaciones y migraciones que atraviesa este mundo cada vez más lleno y plano, muchos ven actualmente en los derechos humanos nada más que principios o privilegios que corresponden a unos y no a otros. E incluso creen que corresponden a otros tiempos, probablemente a tiempos más prósperos y tiempos más seguros. Las posibilidades de cambio que conlleva la independencia de un mundo globalizado puede resultar amenazante para comunidades que se aferran nostálgicamente al recuerdo de una homogeneidad e identidad pasadas, para sociedades que enfrentan una creciente inseguridad económica e incluso física, o para dictadores que se niegan a ceder el poder ante el surgimiento de sociedades civiles que se organizan digitalmente. Nuestra coyuntura actual, permeada por el temor, favorece y ofrece un terreno fértil para el surgimiento de una amenaza especialmente peligrosa para los derechos humanos. Y esta amenaza es la demagogia. En efecto, estamos asistiendo al ascenso de una nueva ola de demagogia. De Austria, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Hungría, pasando por los Países Bajos y Estados Unidos, solo para nombrar algunos países, hemos visto una amplia paleta de demagogos que intentan llegar o llegan al poder, apelando al racismo, el nativismo, la xenofobia, la misoginia. Esta nueva generación de demagogos predica el menosprecio hacia los derechos humanos. Esta nueva estirpe de predicadores de odio evade responsabilidades culpando a otros, sobre todo a los extranjeros, de todos los males que afectan a sus sociedades. Según ellos, la solución yace en regresar a una homogeneidad o identidad pasadas, perdidas, y el camino hacia el reencuentro con esa homogeneidad o identidad pristina pasa por la negación de los derechos de todos aquellos que son diferentes. Se valen del malestar social, dado que, como claramente diagnosticó Emile Durkheim, cuando una sociedad sufre, tiene necesidad de encontrar a alguien a quien pueda imputar sus males, sobre quien pueda vengar sus decepciones. En realidad, al fomentar desprecio por los derechos humanos de los demás, no tienen otra meta en mente
de la debilitar instituciones, debilitar valores, con el afán de acumular poder personal. En Europa, Rusia y Hungría son la punta de lanza de la llamada democracia liberal. Polonia está tratando de seguir la misma ruta, destruyendo lo poco que queda de la independencia del poder judicial. Otros predicadores de temor y odio, desde Marine Le Pen en Francia, a Hans Christian Strache en Austria, a Geert Wilders en Países Bajos, no lograron alcanzar el poder ejecutivo en las recientes elecciones, pero sí obtuvieron resultados que obviamente nos deben de dar vergüenza. Muchos de ellos se han constituido en la principal fuerza de oposición y por lo tanto están situados en una situación propicia para probablemente poder ganar una próxima elección. Tan peligrosos como estos demagogos, sin embargo, son una serie de políticos que han usurpado o reorientado partidos políticos tradicionales para promocionar una agenda que también menosprecia los derechos humanos. Dos ejemplos recientes son Donald Trump en Estados Unidos y también los falsos profetas del Brexit en Reino Unido, primeros en línea Michael Gove y Boris Johnson. Nos olvidamos, a nuestra cuenta y riesgo, de los demagogos del pasado, sean fascistas, comunistas u otros de su clase, que decían conocer, entender y defender más que nadie lo que le convenía a la mayoría. Terminaron aplastando al individuo con una deleznable eficacia industrial, sea en campos de concentración o en gulags. Tenemos evidencias claras del alto costo humano que representaron esos demoníacas odiseas para alcanzar la supuesta perfección racial o social. Nos olvidamos también a nuestra cuenta y riesgo que el auge de los demagogos del pasado fue posible en parte gracias a la indiferencia de las mayorías silenciosas. Y esto me trae a mi segundo punto, la indiferencia. En última instancia, en democracia, la responsabilidad corresponde al público. Los demagogos consiguen apoyo popular tejiendo explicaciones falsas y ofreciendo soluciones mediocres y superficiales a problemas que son genuinos. Muchos políticos parecen estar escondidos a la espera de que se disipen los vientos del populismo demagógico. Otros deciden emular a los demagogos, pero en realidad no hacen más que normalizarlos y fortalecerlos. Entre tanto, muchos votantes, insatisfechos con la política, descontentos con el sistema, votan por los demagogos porque estos se presentan como antisistema. Y muchos votantes deciden simplemente no participar. Esta indiferencia y apatía política carcome la democracia, no solo como sistema político, sino también y aún más peligrosamente como sistema de valores, principios y derechos. El antídoto es que los votantes exijan una política basada en la verdad y en los valores sobre los cuales se construye una democracia respetuosa de los derechos humanos. Una fuerte reacción popular que utilice todos los medios disponibles, partidos políticos, medios de comunicación tradicionales y digitales, organizaciones sindicales, empresariales, estudiantiles, movimientos ciudadanos a nivel local o nacional, todos son la mejor defensa para rescatar los valores que muchos todavía atesoran. Pero para ello necesitamos ciudadanos activos, inquietos, dispuestos a defender con toda la fuerza de la ley los valores que permiten que la democracia responda a los anhelos de la mayoría sin menosprecio de las minorías. Repito las sabias palabras de Ortega y Gasset: yo soy yo en mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Paso a la otra gran amenaza, una que obviamente ha estado encima de los derechos humanos por ya varias décadas, la autocracia. Mientras grandes partes de Occidente ofrecen este triste espectáculo de demagogia y apatía, en las graderías hay muchos gobiernos que aplauden. En efecto, este abandono de los derechos humanos para reencontrar una seguridad o identidad perdidas o amenazadas ofrece a los autócratas una doble oportunidad. Primero, la de usar la misma justificación para perpetuarse en el poder y cometer las violaciones que sean necesarias en el camino. Y segundo, la de evitar la crítica
a medida que las democracias pierden autoridad moral al no poder predicar con el ejemplo. Este creciente silencio de las democracias ante los abusos y excesos perpetrados por autócratas se ha visto además fortalecido por la obnubilación reciente de Occidente tras la inestabilidad generada por las supuestas primaveras árabes, con la estabilidad como fuente de seguridad. Así buscan justificar sus relaciones con hombres fuertes como Abdullah Fattah Sasi en Egipto, Khalifa Haftar en Libia u otros, no obstante los crímenes y las violaciones de derechos humanos que hayan perpetrado. Así olvidan las lecciones que nos brindan en el pasado, el alto costo que conlleva esta dependencia en hombres fuertes, en nombre de una mal entendida estabilidad. Y así condenan a sociedades enteras a seguir bajo el yugo de regímenes abusivos y corruptos. En este mundo globalizado, los autócratas aprenden unos de otros, perfeccionan sus técnicas represivas, intercambian experiencias y enseñanzas y han lanzado la mayor ofensiva contra la sociedad civil en toda una generación. Ahora, usando la bandera de la lucha contra el terrorismo, están adoptando y ampliando leyes y regulaciones que tienen como verdadero objetivo eliminar toda contestación ciudadana a sus regímenes. Mientras tanto, las democracias, muchas de ellas, guardan en su mayoría un silencio cómplice o aseguran, sin ofrecer mayor evidencia, que están ejerciendo presión privadamente. Esta es una buena excusa, la de aducir que las críticas a los autócratas se dan en privado, con cierta cortesía diplomática, salvo que entonces dichas democracias conceden a estos autócratas un derecho a la privacidad que en más y más jurisdicciones no están dispuestos a conceder a sus propios ciudadanos. Y esto me trae al siguiente reto, el de la tecnología. La ciencia y la tecnología son fuente de progreso humano, de ello no cabe duda, pero también pueden ser fuente de violaciones a nuestros derechos humanos. Una amenaza mayor que pesa sobre todos nosotros, es la de perder por completo nuestra privacidad. Las plataformas de vigilancia que han erigido varios estados, algunas democracias liderando el esfuerzo para recabar información personal y monitorear cibernéticamente a ciudadanos extranjeros sin aparente autorización judicial, representa una seria amenaza al Estado de Derecho. Dado que estas actividades de vigilancia electrónica están cubiertas por el secreto de Estado, no hay transparencia en cuanto al volumen y proporción en la recopilación de los metadatos u otros elementos de información personal, ni en cuanto a los métodos o criterios empleados. El Big Brother de George Orwell no es más un personaje de ficción. Pero la tecnología está a 2 pasos de hacer realidad otra amenaza, aún peor, que pronto podría dejar de ser ciencia ficción. Armas completamente autónomas, programadas para seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana alguna. Comúnmente llamados robots asesinos, estas armas operarían sin control humano, guiados únicamente por algoritmos que establecerían la diferencia entre objetivos legítimos y los civiles inocentes en los conflictos armados. La confianza ciega que algunos desarrolladores depositan en la capacidad de estas armas a distinguir entre objetivos y a autorregularse sin fallas está en evidente conflicto con la probabilidad de que ocurran errores de sistema, sea por mal funcionamientos mecánicos, electrónicos o hackeos. Pero además, en caso que estas armas autónomas cometan crímenes de guerra, se abre la peligrosa posibilidad de evadir toda responsabilidad humana. Serían las máquinas las que comparecerían ante los tribunales. Y esto me trae al reto de la justicia. La justicia es evidentemente indispensable para asegurar la defensa de los derechos humanos. Es la principal arma de disuasión o rendición de cuentas que tenemos para evitar o castigar las serias violaciones a los derechos humanos. Los tribunales de Nuremberg y Tokio, después de la Segunda Guerra Mundial,
así como las imágenes de Charles Taylor compareciendo ante la Corte Especial para Sierra Leona, o Slobodan Milosevic compareciendo ante el Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia, sirven para recordarle a cualquier responsable de atrocidades que nadie está por encima de la justicia, que no obstante su aparente impunidad y tranquilidad hoy, algún día puede verse en el banquillo de los acusados y eventualmente tras las rejas. La comunidad internacional dio un paso decisivo hacia la eventual universalización de la disuasión y rendición de cuentas para los casos de crímenes de lesa humanidad y otros similares, al adoptar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 1998. Al día de hoy, 123 estados han ratificado el estatuto y reconocen la jurisdicción complementaria de la Corte. La Corte representa un hito importante en la defensa de los derechos humanos, dado que, contrariamente a los tribunales de Nuremberg o de Tokio, no representa una justicia de los victoriosos. Cuando la Corte tiene jurisdicción, puede investigar y juzgar a todas las partes involucradas en un conflicto. Sin embargo, la Corte y la idea de una justicia independiente de carácter internacional están bajo ataque. El principal frente de críticas proviene de África, no de las sociedades que sufren crímenes y atrocidades, sino de los líderes que temen encontrarse en el banquillo de los acusados. A medida que la Corte ha sido invitada a investigar situaciones en las cuales intervienen grandes potencias, como Rusia, en el caso de Georgia o Ucrania, o Estados Unidos, en el caso de Afganistán, es muy probable que las presiones sobre la Corte aumenten. Sin un apoyo decidido de los estados parte del Estatuto de Roma, y aquí incluyo a España, la Corte no podrá cumplir con su promesa de velar para que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no queden sin castigo. Ante el reciente anuncio de la fiscal de la Corte, que iniciará una investigación en Afganistán, los estados parte pronto tendrán que mostrar sus cartas y la fuerza de su compromiso con la Corte. Pero la independencia y la eficacia de la justicia están bajo ataque también en muchas otras jurisdicciones a nivel nacional, mediante la intimidación o la intromisión política, así como el desfinanciamiento y el nombramiento de jueces y fiscales afines al Ejecutivo. La justicia ha sido blanco de maniobras y críticas destinadas a desarmarla ante los abusos y excesos de los dirigentes, o en otros casos, para convertirla además en un arma más en el arsenal del Ejecutivo para amedrentar toda oposición. Ahora, con su permiso, quisiera aportar algunas claves y hacer referencia a algunas victorias. A pesar de esta coyuntura adversa a los derechos humanos que estamos viviendo, creo que hay razones para tener esperanza y cosechar algunas victorias. Así ha sido a lo largo de la historia. La trayectoria de los derechos humanos nunca ha sido fácil. Los derechos humanos han ganado y perdido muchas batallas. No les pido que acepten un cierto determinismo histórico, sino que miren a las victorias, algunas pasajeras, otras duraderas, que se han cosechado recientemente. Y estas victorias considero que son más que meros premios de consolación, dado que ofrecen algunas claves para superar esta coyuntura en la cual nos encontramos. En Europa, gracias en parte al discurso sin apologías en favor de los derechos humanos del presidente Emmanuel Macron, hemos visto el surgimiento de un compromiso renovado con los valores fundacionales de la Comunidad Europea en minúsculas, tras varios años de pesimismo y derrotismo. El andamiaje político y diplomático que Francia y Alemania están tratando de construir junto a otros socios en la Unión Europea es un cambio positivo para hacerle frente a las democracias iliberales en el seno de la Unión Europea. El camino y el esfuerzo requerido no serán fáciles, pero hoy los vientos tienden a soplar a favor, aunque no hay que descontar otras tempestades. En Estados Unidos, una serie de intervenciones judiciales iniciadas para desactivar o desarmar los decretos más abusivos o discriminatorios firmados por la administración Trump revelan que los equilibrios propios a la separación de poderes
y los mecanismos de revisión judicial de los decretos ejecutivos siguen en pie y operando, al menos hasta la fecha. En América Latina, finalmente hay voces que se han indignado con la situación de los derechos humanos en Venezuela y la severa crisis humanitaria. El silencio cómplice se ha roto y la presión internacional sobre el régimen ha subido de tono con la reciente amenaza de sanciones individuales de parte de la Unión Europea. En Birmania, los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la minoría rohingya están siendo investigados por una misión de investigación internacional creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La presión internacional sobre los militares en Birmania aumenta a medida que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas están exigiendo justicia y el fin de las operaciones militares que han llevado a estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Recientemente, el pasado miércoles, una resolución adoptada por 135 votos a favor y 10 en contra en la tercera comisión de la Asamblea General indica una vertiginosa pérdida de credibilidad de parte de Birmania y de su flamante Premio Nobel de la Paz. En Yemen, los crímenes de guerra perpetrados por las diferentes partes en conflicto serán investigados gracias a otra misión de investigación internacional creada también recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El establecimiento de esta misión representa un verdadero hito, dada la férrea oposición e inclusive el chantaje financiero de Arabia Saudita y sus aliados, así como la complicidad de muchos socios en Occidente a todo mecanismo independiente de investigación. En Siria, los múltiples crímenes perpetrados por las diferentes partes en conflicto también están siendo investigados, aunque esto no ha recibido mayor publicidad. Y esto no obstante la oposición de Rusia y sus vetos en el Consejo de Seguridad. El pasado 21 de diciembre, la Asamblea General de Naciones Unidas creó un mecanismo internacional independiente para recaudar pruebas y evidencias con el fin de preparar expedientes judiciales que podrán ser remitidos a instancias judiciales nacionales bajo la figura de la jurisdicción universal. Pero donde se han registrado los cambios más positivos, aunque subsistan situaciones preocupantes, es en África. Este año no ha sido un año nada fácil para los autócratas de la región. Todo empezó con la derrota electoral y la salida involuntaria de Yahya Jammeh en Gambia, después de 23 años en el poder. Y parece culminar esta semana con la aparente caída sorpresiva de Robert Mugabe en Zimbabue, después de 37 años en el poder, a menos que el decano tenga algún acto de magia a su haber. Este año también vimos el retiro pacífico de José Eduardo dos Santos en Angola, después de 38 años en el poder. Y esta semana una primera movida de su sucesor, que aparentemente abre una verdadera emancipación del régimen anterior. Estos cambios políticos abren nuevos horizontes para los derechos humanos en África. Pero las buenas noticias en la región también incluyen el hecho que hace apenas una semana, en Guinea, concluyó la investigación judicial de una masacre perpetrada en el 2009 por el régimen de Musa Dadis Camara. Sin embargo, el acontecimiento judicial más relevante en la región, y diría yo inclusive a nivel global, fue la confirmación reciente de la sentencia a cárcel a perpetuidad del ex dictador de Chad, Hissène Habré, el pasado 27 de abril. Juzgado bajo la figura de la jurisdicción universal por un tribunal especial en Senegal, el caso Habré no tiene precedente, dado que es el primer caso de un ex jefe de Estado, de un Estado juzgado en otro Estado. Esto no solo en África, sino incluso a nivel mundial. La mayoría de estos avances en África y más allá, sean pasajeros o duraderos en materia de derechos humanos, tienen un elemento en común, que es fuente de esperanza además y que puede servir de clave para superar algunas de las situaciones más inquietantes de esta coyuntura que estamos viviendo. Que se trate de la situación en Birmania, Siria o Yemen, en cada caso, la defensa de los derechos humanos ha encontrado un Estado
un gobierno dispuesto a hacer la diferencia, sin importar el costo político o la inmensidad de la tarea. En el caso de Birmania, esto ha recaído en Bangladesh. Cierto, un país vecino que obviamente es el que siente con mayor fuerza las consecuencias del éxodo desesperado de 600.000 Rohingya de Birmania. Pero esto no le resta ninguna legitimidad a su esfuerzo diplomático. No es la India la que está aportando una solución, es Bangladesh. En el caso de Yemen, los Países Bajos jugaron un papel indispensable para marcarle la cancha a Arabia Saudita y a sus aliados y socios y hacer realidad esa misión de investigación internacional a la cual hice referencia. Y gracias al esfuerzo de los Países Bajos, ahora se están investigando los crímenes de guerra perpetrados en ese conflicto. En el caso de Siria, fue el diminuto Estado de Liechtenstein el que lideró el esfuerzo y la ofensiva diplomática en la Asamblea General de Naciones Unidas para crear un mecanismo internacional independiente de recaudación de pruebas y evidencias. En el caso de Habré, fue, como mencioné, Senegal. Ninguno de estos estados es una potencia. Sin embargo, ninguno buscó excusas para no preocuparse por crímenes o violaciones de derechos humanos perpetrados cerca o lejos de sus fronteras. Estas victorias diplomáticas y jurídicas de los derechos humanos, hechas realidad por estados pequeños, sin mayor poder político, diplomático o económico, han puesto en evidencia a todos los otros estados que tienen más recursos, que han permanecido inertes o preferido conformarse con seguir el esfuerzo de otros. Hoy está muy de moda aquella estrategia que en algún momento caracterizó el presidente Barack Obama de leading from behind, de no pagar ningún costo político y esperar que alguien más dé el primer paso. En cada caso ha sido la valentía de un solo Estado, de un solo gobierno, que ha sido suficiente para iniciar y motivar una alianza de voluntades y posiciones para defender los derechos humanos. Y creo que esto tiene especial relevancia hoy y sobre todo frente a un público basado en Bilbao y en el marco de una conferencia para un Instituto de Derechos Humanos, en virtud de que España próximamente será miembro del Consejo de Derechos Humanos por un periodo de 3 años y espero que el Instituto y todos ustedes de alguna u otra manera insten a España a jugar el rol que debe jugar, dado su tamaño y su prestigio. Esto, aunado a la valentía que algunas sociedades oprimidas han encontrado recientemente para ser dueños de ese futuro, sea en Gambia, sea en Angola, sea en Zimbabue o más allá, y para gozar plenamente de los derechos humanos, abre perspectivas y avenidas para la promoción y la protección de los derechos humanos. Y finalmente, en línea con la enseñanza y la obra y legado de Pedro Arrupe, no debemos olvidar el poder que tienen los hombres y las mujeres para los demás. En este sentido, existen muchas historias de un solo individuo que ha hecho una diferencia. Y dado que hay tantas historias, me gustaría hoy simplemente hacer un pequeño tributo a la memoria de Raphael Lemkin, aquella persona que durante 13 años laboró prácticamente solo, iniciando en 1933 en una conferencia dada en Madrid, terminando en 1948 con la adopción de la Convención para la Prevención del Genocidio. Esa fue prácticamente la obra de un individuo y por lo tanto es muy importante movilizar, interesar a los individuos. Hay mucho que defender, hay mucho aún que hacer. Con algo de valentía y con algo de osadía encontraremos socios inusitados para librar nuevas batallas, sean estados, gobiernos, individuos o asociaciones, para alcanzar nuevas victorias y para contrarrestar futuras derrotas que ciertamente vendrán. Porque no olvidemos que los derechos humanos son, como nos lo recuerda Sabater, transversales a la ética, el derecho y la política. De aquí provienen sus peculiaridades insuficientes y también su innegable y aún creciente fascinación.
Espero que todos sigamos sintiendo esa fascinación por los derechos humanos y les agradezco mucho su atención.